Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos tocó exponer el último tema que corresponde al curso de ética, ¿no? Y dando como referencia, ¿no? La Policía Paralela del Perú, que apela a la ley 31494. Bueno, a continuación, mi nombre es Miguel Ángel Valdeón Vila y mis compañeras son las siguientes. Bueno, yo soy Mayra Torres y empiezo la exposición. La Policía Paralela del Perú. En los años 80 del siglo pasado, el Perú vivía en los años de terrorismo una difícil situación relacionada a movimientos políticos criminales como Sendero Luminoso y el MRTA. Para poder mitigar las atroces acciones que cometieron, el gobierno solicitó el apoyo de la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia del Brain. Dentro de las zonas declaradas como emergencia se encuentra el Valle de los Ríos de Apurímac, el Mántar, Ayacucho, etc. Donde no había presencia estatal, eran objeto de matanzas, violaciones y atropellos como el abuso de poder perpetrado por ciertos grupos militares quienes debían cumplir su función de proteger a estos pobladores. Sin embargo, el apoyo que brindaron no fue suficiente y las comunidades organizaron sus propios grupos de defensa. El ejército comenzó a proveerles de armamento con el cual enfrentarse a los atacantes. Los pobladores de estas zonas se convirtieron en la primera línea de defensa. Cuerpos de seguridad no policiales como las rondas campesinas y los comités de autodefensa CAC. El apoyo de estas personas fue pieza fundamental para lograr derrotar a los insurgentes, pero con el tiempo el coraje y patriotismo de estos ciudadanos fue olvidado, pasando a un papel secundario. Tras la derrota de Sendero Luminoso y la captura de su líder Abimael Guzmán en 1992, las organizaciones comenzaron un rápido declive, quedando grupos minoritarios en algunas zonas del Brain, las cuales se dedican a prestar protección armada a las redes de narcotráfico que operan ahí. El Estado peruano no les brindó el reconocimiento adecuado, apoyo económico y atención psicológica, pero recientemente este tema ha resurgido por la aprobación de una ley que mencionó mi compañero que los refuerza al incorporarlos al sistema de seguridad ciudadana y les otorga facilidades para adquirir armas, lo que genera polémica y confusión dado que estas personas no cuentan con la preparación física y psicológica para portar armas. Esta ley necesita ser reforzada en ciertos aspectos, ya que de no ser así abre puertas a la proliferación de armas en el país y a una potencial paramilitarización. El asunto es particularmente complicado en un país en el que las encuestas muestran un aumento de delincuencia e inseguridad y el gobierno no da señal alguna de ser capaz de encontrar una senda clara para cambiarla. Frente a esta situación polémica surge la siguiente interrogante. ¿Estás de acuerdo con el reconocimiento legal de los comités de autodefensa y desarrollo rural? Nosotros no estamos de acuerdo con esta premisa, dado que esta ley carece de ciertos aspectos como la falta de formación profesional física y psicológica a los pobladores para portar armas de largo y corto alcance. También existe la alerta de que estos grupos criminales como Sendero Luminoso y MRTA puedan usar a favor esta ley y encontrar atractivos armar a los comités a cambio de su lealtad. Bueno, continuando con lo que ha podido explicar mi compañera Morelia, yo les voy a explicar acerca del desarrollo, ¿no? La primera idea, por ejemplo, en primer lugar, no estamos de acuerdo con el reconocimiento legal de los comités de autodefensas y desarrollo rural, porque esto va a incentivar más violencia, incluso del incidente se va a convertir en un accidente, ¿no? Además, es principio del Estado dejar a estas comunidades a correr por su propia cuenta, ¿no? Su seguridad. Prácticamente se les está dejando al olvido. Por otro lado, se está infringiendo pues el derecho al reconocimiento de la dignidad humana, ¿no? En tal sentido, pues estas comunidades más alejadas de la selva, donde el peligro del narcotráfico, las talas ilegales, ¿no?
son delictivos, o sea, los delictivos prevalecen aún, ¿no? Están siendo olvidados sus derechos por el Estado, en el cual a estos seres humanos no están siendo tratados a un pie de igualdad y de gozar de los mismos derechos humanos de que ellos se derivan. Para Tovar Leonard, en el año 2007, nos indica que la marginación se refiere a la falta de oportunidades y a la consecuencia social. Al respecto, sobre las comunidades nativas que viven en situaciones peligrosas, el Estado no protege ni vela por los derechos de la comunidad. Aborígenes, y hasta hoy en día no hay avances en las leyes de protección para los pobladores de dicha comunidad, ¿no? Sin embargo, se presenta reconocer de ellos mismos salvaguardar sus vidas. Con ello también evidenciamos la falta de oportunidades y la actitud de indiferenciar lo que es la indiferencia del Estado, ¿no? Por otro lado, tenemos a Yelin, ya, la cual él nos señala, ser ciudadano o ciudadana significa poseer un sentimiento de pertenencia a una comunidad política. Por otro lado, obtener un reconocimiento, ya, de comunidad política a la que pertenece. La pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y también tiene derechos, ¿no? Adquirir una conciencia de ciudadanía, la cual se relaciona directamente con la politización del individuo. El propio proceso que implica salir a la esfera pública, ¿no? De sentirse con derecho a estar en la esfera pública, ¿no? Forma parte del proceso de construcción de una dimensión a la ciudadanía. En tal sentido, ¿cómo colocar a la misma población a defenderse contra las circunstancias criminales cuando el encargado de velar la seguridad es el Estado, ¿no? ¿De qué manera se le considera a la población como ciudadano que cuenta con los mismos derechos y deberes de toda la nación? Ok, bueno. En segundo lugar, estamos en la negativa de esta ley 31494 de los comités de autodefensa y desarrollo rural. En este caso, presento tres acontecimientos que para mi grupo está en contra. Bueno, la inconstitucionalidad de la norma, ¿no? De acuerdo con el artículo 165 de la Constitución, las Fuerzas Armadas no tienen la competencia en materia del orden interno, salvo que estemos ante el estado de emergencia, supuesto en que pueden ingresar a este, ¿no? Pero siempre cumpliendo una función de auxiliar similar a lo que cumple un policía. Y tal como lo precisa en el artículo de la Constitución, el artículo 137, ¿no? La función de las Fuerzas Armadas es cuidar las fronteras, no controlar a las organizaciones sociales como ahora pretende esta ley, ¿no? Según el mismo artículo de la Constitución que está citado, no es tarea de las Fuerzas Armadas organizar, no es fuerza de las, no es, no es tarea de las Fuerzas Armadas organizar a la población rural y dotarla de armas de fuego, ¿no? Menos es competencia de la coadaptación de las organizaciones sociales, ¿no? La preparación de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y se está modificando el rol, ¿no? Este rol constitucional de las Fuerzas Armadas por esta ley, ¿no? Como segundo punto, esta ley es la que contradice al Tribunal Constitucional, ¿no? Si los grupos terroristas no constituyen una amenaza política o militar para el Estado peruano, no se entiende la razón de esta ley, salvo para devolverle el protagonismo a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden, ¿no? En efecto, si el sendero luminoso que conocimos en la década de los 80 y 90 no existe hoy, pues quedan remanentes de gente, perdón, armada que no constituya una amenaza, ¿no? Ni un peligro para el Estado peruano, ¿no? Y para los comités de autodefensa, ¿no? ¿No? El Tribunal Constitucional ha establecido que se afecta el principio de interdicción de arbitrariedad cuando una decisión del Estado carece de motivación o se condice con la realidad, ¿no?
En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que toda decisión del Estado debe ser fundamentada, ¿no? Y que ésta debe estar orientada al interés público, ¿no? Y como tercer punto, la población rural está en peligro, ¿no? Según el artículo 2, inciso 24, reconoce el derecho a la seguridad personal, ¿no? En esta misma línea se pronuncia el artículo 44 de la misma Carta Política, ¿no? Cuando precisa que el Estado debe proteger a la población contra las amenazas contra su seguridad. No puede obligarse a promoverse que la población a participar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, porque no está preparada y que pone en peligro su seguridad personal, debiendo el Estado proteger a estas personas, ¿no? Antes que ponerlas en riesgo. La población rural no puede ser utilizada como carne de cañón en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Una cosa es enfrentar la delincuencia menor y otra enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Que tiene mayor nivel de fuego, mayor nivel de riesgo de vida, ¿no? Empujar a la población a estas batallas es poner en peligro la vida, la integridad física, la salud de la población rural y la lucha con el narcotráfico, terrorismo, ya que esta no es tarea de la sociedad civil, ¿no? Así, en conclusión, estamos en desacuerdo con el reconocimiento legal de los comités de autodefensa y desarrollo rural porque este incentivo de violencia vulnera la seguridad de estas comunidades, ¿no? Asimismo, se está vulnerando los derechos de protección con él, que el Estado debería ser responsable. Esperemos que el gobierno opte por el bienestar social sin vulnerar los derechos de las comunidades, que en vez de brindar armas, se le brinde seguridad. De esta manera se estaría velando por el buen desarrollo de un buen Perú. Gracias, profesor. Gracias, compañeros. Con este citado culmina mi exposición. Gracias. Gracias. Gracias.